Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Vamos a ver una película italiana, europea, que fue un éxito tremendo durante su estreno y que yo creo que fue una más de las películas que catapultaron el cine italiano en todo el mundo y sobre todo en España, donde sus grandes estrellas pasaron a ser nuestras estrellas. Se producía el mismo fenómeno que con el cine americano. Gina Lollobrigida, que trabaja en la película que vamos a ver hoy, que es Pan, amor y fantasía, Sofía Loren, Silvana Mangano, Silvana Pampanini, Virna Lisi, por no hablar de Gassman, Alberto Sordi, Mastroianni, el recientemente desaparecido actor Nino Manfredi. Bueno, esta película yo creo que es una punta de lanza de algo que se llama la comedia italiana, que en sí mismo forma un género con letras de oro que está escrito ya en la historia del cine. Al neorrealismo le sucede una visión más risueña, no por eso deja de ser crítica de la sociedad. Pan, amor y fantasía, pues es lo que podríamos decir ahora una bomba en todo el planeta, porque de repente vemos una nueva estrella, mucho más ya consolidada que en Fanfan la Tulip, que es Gina Lollobrigida, montada en un burrito y con un chipe descalza y con un vestido muy ceñido. Esta otra de las grandes estrellas, de los grandes iconos del cine italiano, que es Vittorio De Sica, y entonces se produce una especie de obra como que no existía antes, donde se habla de la represión sexual que está presente en toda la película, donde, bueno, hay diálogos estupendos como que pan y sueños puede ser una manera de vivir, y no se sabe bien por qué, porque todos los booms no tienen justificación, se transforma, como digo, en un éxito mundial. Luego vendrá Pan, amor y celos, que es la segunda parte, luego Pan, amor y puntos suspensivos, que es la tercera, y por último se remata en España con Pan, amor y Andalucía, donde también sigue trabajando evidentemente Vittorio De Sica, pero ya con Carmen Sevilla y dirigida por Javier Setó. Esta es una película que hace Luigi Comencini, es uno de los directores que pertenecen a ese movimiento de la comedia, maravillosa comedia italiana, junto con Dino Risi, que hacen películas extraordinarias, Mario Monicelli, que hará Rufufú, La Grande Guerra, los guionistas Sage y Scarpelli, y bueno, se forma un movimiento que, no sé si fue Berlanga el que lo dijo, o García Escudero, que de alguna manera tuvo que ser español, porque está muy interrelacionado. Uno ve nada más arrancar esta película y cree que está viendo una película de Berlanga o una película de las primeras de La Zaga. Tiene mucho que ver con aquel cine que hacía Leonardo Martín, con Los Tramposos, y es una pena porque este tipo de cine y estas estrellas fueron un lanzamiento. De eso, como pasó con Hollywood, no queda nada, está enterrado por el desierto. No hubo una gran sucesión de actores, de estrellas, pero siempre nos va a quedar esto. Y ver a Memo Carotenuto, que está maravilloso, a Tina Pico, que es una actriz extraordinaria, y luego pues encontrarse con el mariscal Carotenuto, que es De Sica, que es uno de los más grandes actores que ha dado la historia del cine. Ya solo cómo saluda y cómo llega a ese pueblecito, insisto, porque lo tengo aquí apuntado, peli Berlanga. Parece una película de Berlanga, todo el arranque de la película. Pero bueno. Juan Cobo, muy buenas noches. Buenas noches, José Luis. ¿Qué prestigio tenían los que se dedicaban a la comedia en contra de, llamémosle entre comillas, los serios, Visconti, Antonioni, Fellini, que Fellini también estaba en este mundo? Hombre, en este momento fue alguna vez lo hemos comentado aquí, fue una batalla evidentemente política, porque de un lado los, digamos, serios y apoyados en la crítica que seguía sus tendencias y demás, echaban de menos que las películas que hacían ellos, las películas de calidad que consideraban, no tuviesen el éxito que tenían estas otras. Es decir, que en Italia se estableció una pugna muy fuerte entre el cine neorrealista más puro, pero con poca aceptación general del público, y el cine cómico, por ejemplo, Totò, ese personaje bate récord de taquilla durante todos los 60 o 70 películas que hace, o más, yo creo, todavía. Entonces, hay una situación muy difícil, porque las películas que le gustan al público, la crítica más exigente la rechaza, y las películas que le gustan a los críticos exigentes es el público que no las quiere. Entonces, en esa disyuntiva grande, pues está el año 48 famoso, donde la democracia cristiana obtiene por primera vez la mayoría absoluta. A los pocos meses de Gasperi pide la entrada en la OTAN,
y establece un puente fundamental en la división de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y sus países aliados y Estados Unidos y los países, digamos, del mundo capitalista. Eso influye mucho sobre el cine. Algunos críticos de estos que decíamos achacan a la falta de preparación del público, el que no les guste, no acudan en masa a ver a Rossellini, a ver a De Sica, a ver a Yerby algunas, De Sica director. Y sin embargo, no se dan cuenta de que realmente los tiros empiezan a ir por otro lado. Comencini, que es un hombre que ha empezado, que es arquitecto, que ha empezado en el cine junto con la Tuada, recopilando viejas películas para crear el germen de lo que fue la Filmoteca de Milán, es un hombre que empieza muy dentro del movimiento neorrealista. Por eso no le perdonan que Pan, Amor y Fantasía tuviese el éxito tan grande y desviase la atención hacia un tipo de cine nuevo, por lo menos que entroncaba con la comedia italiana más antigua, y desvirtuase los elementos neorrealistas que existían y que él había defendido en principio. Y en esta película están de todas maneras. Es decir, hay un momento a mí muy interesante, que es que ese pobre hombre que está comiendo un trozo de pan le pregunta el comandante ¿qué come usted? Y dice pan con pan. Y una madre de 6 hijos, una miseria absoluta, le dice a un niño que viene de la procesión, que a las 6 de la noche caminando, que tiene hambre, y dice, duerme, que el sueño es el mejor antídoto del hambre. Es decir, no deja nunca de olvidar eso, ni lo deja olvidar tampoco en la serie de personajes secundarios y del pueblo que está allí, y de los extras. Todo eso representa la vida del realismo, pero ellos son conscientes de que hay otro tipo de cine. La crítica más marxista siempre insiste en que esto fue apoyado por Andreotti, que era el protegido de De Gasperi, porque puso en la picota De Sica como director en Umberto D, diciendo que esas películas desprestigiaban a Italia. Y además fue el hombre que llevó las riendas del cine italiano hasta el año 53, justamente hasta el año de esta película. Pero si vemos la miseria que sale en este lugar, que está en los Abruzos, que además está en la misma latitud de Roma prácticamente, y a una distancia breve, o sea que no es una gran distancia la que existe entre esta parte que estamos viendo en la película y la capital donde se cuece todo. Sin embargo, vemos que la gente viaja en burro, que el autobús no llega hasta donde puede, porque ya no puede subir más, que la gente tiene unas necesidades ingentes, y todo eso lo obvia en favor de unas historias de amor y de unos personajes cariñosos, entretenidos, que defienden muy bien los actores. Pero yo creo que la película fue crucificada por este tipo de crítica, y se sigue en los manuales hablando así, por el hecho de que pretendían que lo que son atisbos del neorrealismo más auténtico, Comencini los hubiese convertido en denuncia en lugar de hacer de ello una fantasía. Pero yo creo que han pasado los años y estaba equivocada la crítica, porque estas películas no eran escapistas, eran películas con un contenido dentro de su humor. Don Eduardo Torres Dulce, buenas noches. Pues hoy, buenas noches. Y tiene un título maravilloso. Pan, Amor y Fantasía era un título, vamos, ni soñado. Era es casi fantástico. Una frase hecha, ¿no? Claro. Yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. A mí nunca me ha interesado las etiquetas, y sobre todo el intentar levantar muros o fronteras entre aspectos que son los mismos aspectos de una realidad. Es muy difícil entender que una comedia como Pan, Amor y Fantasía, o Bienvenido Mr. Marshall, o las comedias de Berlanga, o de los cineastas de los años 50, José Luis Sáenz de Heredia, Pedro Lazaga, etcétera, no describen la realidad, como aquí sucedió incluso con respecto al landismo, realidad, vamos a decir, sociológica o antropológica, o realidad existencial. Esta película tiene mucho de documental. Probablemente, si alguien quisiera saber cómo eran los pueblos de Italia, y de los pocos elementos que sobreviven de una civilización, estén aquí, porque la cámara de Comencini, como ha dicho Juan, retrata de una forma pues muy directa la pobreza, la miseria, la interrelación entre religión, entre orden establecido, ese pueblo donde no pasa absolutamente nada. De Sica está diciendo continuamente, pero ¿cómo se puede vivir aquí? El que viene de la Romaña, que viene de otros aspectos, ¿no? de la realidad. A mí me parece que además este es un cine que, si lo que habéis comentado que debió de suceder en España, no, debió suceder probablemente en todo el Mediterráneo. Es un cine mediterráneo, relajado,
relajado pero muy consciente de las cosas que dicen, con una enorme fluidez narrativa y sobre todo con unos actores absolutamente soberbios.